rompe el poder del pecado. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Adora tú también ahí donde estás, por lo que hizo en tu vida, te rescató y te liberó. Canta con nosotros, dice: pusiste en orden todo nuestro caos, Señor. Gracias. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos por lo que hiciste en nosotros, Cristo Jesús. Diga conmigo: digno es el Cordero de Dios, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, viste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí.
Nehemías capítulo 1. Amén, hermanos. Vamos a leer algunos versículos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lleva como título en mi Biblia Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Palabra de Dios, hermano. Creo que la mayoría estamos familiarizados ya, ¿cierto?, con la historia de Israel y también de la división del pueblo de Israel por el reino del norte y el reino del sur, y conocemos algo de la historia del pueblo de Dios en el pasado. Y desde allí sacamos muchas lecciones para nuestra vida, como es el propósito de que estas cosas estén escritas, como dice Pablo, que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que vengan a ser ejemplo para nosotros, para que no cometamos nosotros los mismos errores que ellos cometieron. En este periodo de la historia, amados hermanos, se está refiriendo este libro a aquellos cautivos que estuvieron allá en Babilonia por 70 años. Usted ya sabe eso, se ha predicado muchas veces de este lugar. Y desde el día que se dio el decreto, en los días de Ciro, rey de Persia, para que ellos volviesen a su tierra después de cumplidos los 70 años, como había profetizado Jeremías, volvieron aquellos cautivos en tres grupos a su tierra. No se vinieron todos juntos, sino que esto tomó un largo tiempo para que ellos se establecieran nuevamente en Jerusalén, en el reino del sur específicamente. El primer grupo fue por medio de Zorobabel, quien recibió, ¿cierto?, la tarea de parte de Dios de edificar el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Alentado, motivado, arengado, vamos a decir, por Zacarías y Ageo. Ellos le llevaron palabra para que él se motivase y no bajaran sus manos. Eso duró como un periodo de 22 años más o menos. Después pasaron 62 años y hubo otro grupo que vino desde Babilonia a Jerusalén y que fue en el tiempo de Esdras. Con él vino otro grupo y lo que nosotros leemos en su libro, que es el periodo del avivamiento de Esdras, porque él restaura el culto a Dios. Ese fue un periodo muy importante porque se hicieron reformas en restauración, se volvió a la palabra de Dios. Es maravillosa esa parte, pero no estoy enfocado ahí. Y el tercer grupo es el grupo que después de ese viaje de Esdras es Nehemías. Y ellos van con la labor ya no por el templo, sino que la labor de Nehemías es reconstruir los muros. Esa fue la labor que Dios le encomendó a este varón. Nehemías, como ya sabemos, él fue uno de los cautivos que se quedó, ¿cierto?, en el reino en el reino de los persas. Se quedó allí trabajando. Él era copero del rey. Pero quizás alguno podría decir, ¿por qué no se fue con
con los que escaparon o aprovecharon el decreto para volver a su tierra, sino que se quedó allí. A veces, bueno, Dios tiene sus propósitos. Y uno puede ver que en este caso Dios tenía un propósito, es como el caso de Esther. También Dios tenía un propósito y los tenía ahí, no volvieron con los cautivos, porque el propósito del Señor era preservar a su pueblo. Y en este caso, Nehemías se quedó allá en la corte, con el rey allí, Artajerje, y servía de copero. Era un cargo importante, un cargo, podríamos decir, en el gobierno de la época. Y allí él servía y preguntaba, porque cuando alguien ama la obra de Dios, ama a Dios y ama a los hermanos, siempre va a preguntar por ellos. Siempre va a decir, no sé si usted cuando se encuentra con un hermano le dice, bueno, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo están los hermanos? ¿Está caminando este hermano? ¿Está perseverando? Y es la conversa que tenemos, porque nos interesa eso, ¿cierto? Nos interesa lo que pasa con la iglesia, qué está pasando con la iglesia en el mundo, y nos informamos por ahí porque es algo que nos compete, algo que nos preocupa. Y era la situación de Nehemías. Él estaba preocupado qué estaba pasando con los que se habían ido del reino, ¿cierto?, para volver a la tierra y tratar de restaurar las cosas, porque la invasión de Nabucodonosor destruyó el templo, los muros, fue un desastre. Esa destrucción la relata muy bien historiadores como Josefo, por ejemplo, y otros hacen mención de esto. Bueno, y él le pregunta a algunos que vinieron de Jerusalén al reino, y nos dice aquí los primeros versículos, palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleo, esto equivale al mes de noviembre, exactamente. En ese mes de noviembre, en el año 20, estando yo en Susa, que era la capital del imperio, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, o sea, que se habían trasladado a Jerusalén, y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, dice. Y me dijeron, el informe que le dieron no fue el mejor, porque los hermanos allá se habían relajado y dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, dice, están en gran mal. Ese fue el informe que le dieron a Nehemías, en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. A la verdad, hermano, que usted lo puede leer en el libro de Esdras, él trató de restaurar los muros, pero no pudo, porque fue mucha la oposición que más tarde también tuvo Nehemías. Hubo algunos que se opusieron, y grandemente, pero él prevaleció en esa obra, que la logró hacer como en 51, 52 días. Bueno, ese otro día. Y los hermanos que estaban allí estaban en gran afrenta y un gran mal, todo estaba derribado, destruido. Entonces dice que cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Esa fue la reacción que tuvo cuando escuchó este informe, le partió en el alma. Y yo creo que a usted también, ¿cierto?, cuando escucha que una iglesia, por ejemplo, que en otro tiempo fue una iglesia que fue avivada, una iglesia que abrió sus puertas para muchos redimidos, para muchos salvados por el Señor, y que allí se hicieron muchas cosas para Dios, y usted al tiempo después dice que esa iglesia está en decadencia, o es una iglesia que está cerrada incluso. A la verdad que eso duele, ¿cierto, hermano? Uno se entristece por la situación, como nos duelen muchas cosas y noticias que estamos escuchando hoy. Muchas cosas que están pasando. Ahora mismo en nuestro país. ¿Usted sabía que han quemado varias iglesias? Eso no se dice en las noticias, pero hay información fidedigna. Y de hecho, muchos pastores uniéndose con el gremio de camioneros, usted lo ha visto quizás, se han unido por lo mismo, para que el gobierno tome la autoridad y se haga cargo de esta situación y le brinde la seguridad que tiene que brindarle al país. Allí vi al pastor, incluso Edito Espinosa, lo vi ahí. Y la iglesia
está preocupada, como se ha venido orando aquí, ¿cierto?, por la situación del país. No son buenas noticias, ¿no es así? Son malas noticias. Y nos debiera preocupar a nosotros, pero no para caer en un pesimismo, en una ansiedad, sino para llevar la causa al Señor. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Nos afligen las cosas, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Somos guerreros, somos instrumentos en las manos de Dios. Nada a nosotros nos debe intimidar, como se leyó el Salmo 27, que aunque un ejército acampe alrededor nuestro, no temeremos. Amén. No podemos temer porque el Señor está con nosotros. Y si usted tiene temor, está en problemas. Porque eso demuestra que no está confiando en el Señor. Pero no es el caso nuestro. Nosotros confiamos en Dios y confiamos en su palabra. Y creemos que el Señor va a dar la salida y va a guardar, ¿cierto?, a sus iglesias, a su pueblo y también a nuestra nación donde estamos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Que Dios nos bendiga. Entonces, aquí en este texto, hermano, con el cual terminé la lectura, uno puede ver que hay 5 pasos importantes, ¿cierto?, para enfrentar una situación y llevar la causa delante del Señor. Me llamaba la atención cuando lo meditaba, lo leía, y era que la oración está en el último lugar de estos 5 pasos, no está al comienzo. No está al comienzo. Porque cuando él recibe la noticia, y una muy mala noticia, dice: cuando oí estas palabras, me senté. Eso es lo primero que él hizo, se sentó. Y es bueno cuando alguien está pasando alguna prueba o ha recibido una noticia de esta magnitud, lo primero, como se dice, mente fría por un momento. Pensar, se dicen tantas cosas, cuente hasta 10, ¿cierto? Respire profundo, mueva las manos, pero aquí el hombre de Dios se sentó. Se sentó y era una noticia tremenda como para sentarse. Se sentó y reflexionó sobre esta situación. Y es aconsejable en la palabra de Dios que toda vez que usted está en una situación de la índole que sea, usted se tome un tiempo para reflexionar la situación. Eso lo aconseja la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que uno antes de actuar debe pensar, lo dice. De hecho, la palabra del Señor dice que cuando tú vengas a la casa de Dios, acerca más tu oído para oír, antes de ofrecer el sacrificio de los necios. Porque en las muchas palabras te puedes enredar y te puedes casar, como dice uno, y comprometer en cosas que después no vas a hacer. Y eso es grave delante de Dios. Por lo tanto, en este pasaje nos enseña que lo primero que debemos hacer nosotros es sentarnos, es reflexionar sobre la situación, porque cuando somos presurosos empezamos a buscar inmediatamente culpables de la situación. Él podría haber dicho a lo mejor, pero ¿para qué se fueron? O se fueron no en el tiempo de Dios, o no están haciendo bien las cosas. Podría haber pensado muchas cosas, pero no cayó en la crítica, sino que se sentó y comenzó a reflexionar sobre la situación. Y en la reflexión, cuando uno comienza a decantar las cosas, se va dando cuenta que todas las cosas tienen una causa. Y él dijo, ¿por qué pasa esto? Y comenzó en una reflexión retrospectiva a ver por qué llegamos a esto, por qué la cautividad. Nosotros hicimos lo malo delante de Dios, nuestros padres hicieron lo malo delante de Dios. Por eso la cautividad y por eso no hemos podido hacer las cosas bien, porque no hemos andado rectamente en los mandamientos de Dios. Y esa fue la conclusión, no fue de crítica. Y él expone sobre esa reflexión la causa a Dios, y me llama mucho la atención y me sorprende las palabras de este varón, porque nos dice que después de que se sentó él, dice que comenzó y dijo: te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos,
esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Eso es importante. De tu siervo. Dice que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Es importante. A mí me encanta, se lo digo francamente, cuando los hermanos me dicen el siervo. Me gusta más ese título que de pastor. Así que está facultado y autorizado usted para que me diga el siervo. Porque significa el servidor o el esclavo. Y ese título lo mantiene a uno a raya. Hoy día se pelea mucho por los títulos. A muchos el título de pastor ya es como el último en la escala de este rango eclesiástico. Les gusta apóstoles, les gusta reverendo y esos títulos. Pero creo que a lo más que podemos aspirar y que es bueno que somos siervos. Siervos y siervos. Amén. Siervos y consiervos. Todos somos siervos delante de Dios y estamos para servirle. Después de la reflexión uno llega a esas conclusiones que somos servidores de Dios nada más. Y que debemos ir reconociendo las cosas. Y en la oración él comienza, ¿cierto?, a hacer algunas confesiones. Y dice así: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y que ahora hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido, no que cometieron, que hemos cometido. Contra ti, sí, yo. Es importante eso cuando oramos. Yo primero, que hemos cometido, que yo fallé. Dice, y la casa de mi padre hemos pecado. Es importante, porque es re fácil orar como el fariseo, ¿cierto? No soy como este publicano. Ayuno 2 veces, doy diezmo de todo lo que gano, etc. Esa oración no es grata delante del Señor. Pero cuando uno reflexiona, se sienta delante de Dios, se da cuenta que muchas veces nosotros somos parte de la situación y no nos podemos desligar de ella. Tenemos que, con la ayuda del Señor, con su gracia, buscar la manera de salir de esa situación que usted pueda estar viviendo o que podamos estar viviendo. Yo no sé lo que usted está viviendo, pero lo que sí sé que todos, cual más, cual menos, todos tenemos luchas. Todos pasamos momentos estrechos, situaciones difíciles, pero es allí el llamado del Señor, en esta predicación, en esta hora. El llamado del Señor es que usted piense cómo se va a dirigir a Dios, cómo va a abordar esta situación, como nos ha venido haciendo reflexionar hoy mismo la palabra de Dios y que nos llama que usted no está solo en las luchas, en las guerras, en las batallas, que el Señor está con usted. Debemos juntar todos esos versículos, juntar todas las promesas de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y luego exponer delante de Dios, comenzando por reconocer, no la falla en los demás, no buscando causas externas por las cuales yo pueda estar ahí. No, empezar por las causas internas. Por las causas internas. ¿Por qué estoy frío? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me ha pasado esto? Y eso es bueno, hacer ese autoexamen. Y allí, luego de eso, cuando uno está en esa situación, lo más probable, que un corazón contrito y humillado broten las lágrimas de nuestro corazón. Que es lo que pasó en Nehemías, que después de ello él dice que lloró al ver la situación. Seguramente él dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Allá los hermanos están sufriendo, están luchando por salir adelante, están desprovistos de tantas cosas, están vulnerables frente a sus enemigos, no hay muros en la ciudad, están de capa caída, los hermanos están allí en afrenta. Y yo estoy aquí con un buen trabajo, trabajando. Quizás pasaron todas esas cosas, estoy especulando. Pero algo lo hizo llorar, la situación de ellos, su situación. ¿Qué puedo hacer? Me siento impotente frente a esto. Y lloró, dice amargamente. Lloró en esa situación. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Usted lo sabe. Bienaventurados los que lloran. ¿No es así? ¿Qué más dice?
Bienaventurados los que lloran. Aleluya, hermano. Porque ellos serán consolados. Ellos recibirán consolación. Y es bueno, hermano. Es bueno derramar lágrimas delante del Señor. Ahora, cuando uno se siente y reflexiona y es sincero consigo mismo, de que falla, que comete errores, y no mirando a los demás, es muy, muy probable que esas lágrimas broten de sus ojos, de mis ojos, delante del Señor. No le voy a decir yo a usted que vengamos un día a llorar aquí a la iglesia. No, si eso va a brotar solo. Le van a hacer a usted en un momento cuando estamos pensando, cuando estamos reflexionando sobre alguna situación que nos pase o nos está pasando. Cada uno sabe, cada uno tiene esa capacidad de ver las cosas que estoy haciendo yo frente a esta situación. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Lo tercero dice en el versículo: e hice duelo por algunos días. Ese dolor era como una partida de un ser querido. Era como un dolor de luto, de duelo. Así estaba el corazón de este varón. Bueno, la palabra del Señor nos garantiza que al corazón contrito, humillado, el corazón quebrantado, Dios no va a rechazar. Y ese quebrantamiento hay que llevarlo a los pies del Señor. Y este varón estaba viviendo todas estas cosas en su corazón, en su vida. Y luego nos dice la palabra: y ayuné delante de Dios. Creo que una de las cosas de las cuales la iglesia se ha alejado es el ayuno. Me refiero de manera individual. No sé si usted lo practica. No sé. Yo no le juzgo. Ni quiero que me levante el dedo. No, nada de esas cosas. Solo le digo, amados hermanos, que muchos hombres de Dios, en la historia de su palabra, en la historia de la iglesia, toda vez que estuvieron en aprieto, en situaciones difíciles de su vida, ellos recurrieron al ayuno delante de Dios. Y este varón, Nehemías, él comenzó a ayunar delante del Señor buscando dirección. Ya dije en un momento antes de la predicación que el Señor no echa más carga de la que podamos llevar, sino que con la prueba Él también da la salida. Y cuando ayunamos delante de Dios, cuando buscamos que Él nos oriente y nos muestre cuáles son las causas, ¿cierto?, por las cuales estamos pasando ciertas situaciones difíciles en nuestra vida, Dios no se va a tardar en iluminarle, en darle claridad a la situación. Pero es necesario que el hombre de Dios, la mujer de Dios, ya no se esté lamentando tanto como lo hace el mundo. Ellos lo hacen porque no tienen a Dios, porque no le conocen. Ellos se desesperan, se afanan. ¿Qué voy a hacer hoy, mañana? ¿Qué va a hacer de mí después? Ellos piensan todas esas cosas porque no tienen a Dios, pero usted tiene a Dios. Yo tengo a Dios en mi vida, en mi corazón, por lo tanto, Él nos garantiza su cuidado y su ayuda, su auxilio. No te dejaré, no te desampararé, dice la palabra del Señor. Así nos dice la palabra. Él nos garantiza su respaldo, su ayuda, pero espera que nosotros sepamos recurrir a Dios. Sepamos ir al Señor como lo han hecho todos los siervos de Dios. Hay a muchas iglesias que les gusta decretar, declarar bendiciones y cosas. Eso para mí es un juego, es música, es pura bulla, ¿no? Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros de manera clara que los hombres de Dios, aún los más consagrados, los más acercados, ellos en el momento de necesidad buscaron dirección de Dios, pidieron respuestas de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Se humillaron delante del Señor. Por eso que la Biblia nos dice a nosotros que si mi pueblo se humillare delante del Señor, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Que si confesáremos, si reconociéremos nuestra falta y oráramos al Señor, el que está en los cielos oirá nuestra oración y sanará nuestra tierra.
Que Dios nos bendiga. Nos hemos acostumbrado, amados hermanos, a quejarnos de las situaciones, a buscar culpables, esto pasa por esto, y a raíz de lo mismo hay tantos problemas familiares de distinta índole, porque siempre se buscan culpables, siempre se busca, no, que por esto, por efecto de, me pasa esto. Y no tomamos la situación, como lo hizo Nehemías, tomar la situación y exponerla delante de Dios, así simplemente sin criticar a nadie y decir, Señor, esta es la causa, esta es la situación. Si tú no nos ayudas, Señor, yo nada podré hacer. Y él oró. Recuerde que fue en el mes de Kislev, en el mes de noviembre, que recibió esta información. Y él oró. Y la respuesta vino en el mes de Nisan. Y usted sabe por la palabra que el mes de Nisan equivale a marzo o abril. O sea, fueron prácticamente 4 meses. 4 meses que estuvo con eso ahí, en su corazón, y llevando a Dios su problema, orando delante del Señor, pidiendo a Dios que lo ayudara, ayunando. Creo que no fue el primer día el que ayunó frecuentemente. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Hacer perseverante la situación. Un ayuno de mediodía o hasta las 3 de la tarde por una respuesta y luego decir, ahora estoy esperando. Yo creo que es una patudez gigante. Lo que la palabra de Dios nos lleva, amados hermanos, a lo que nos lleva la palabra del Señor es que nosotros debemos estar orando hasta que venga la respuesta de Dios por un sí o por un no. Pablo oró 3 veces consecutivas para que el Señor le quitara el aguijón, pero el Señor le dice a Pablo que era su propósito que tuviese ese aguijón, porque en ese aguijón se perfeccionaba el poder de Dios. Bástete mi gracia, le dijo el Señor. Dios te va a responder por sí o por no. Dios responde y te va a dar la salida. Dios nos va a ayudar en esa necesidad que tenemos. Si nosotros decantamos nuestro pensamiento, nos ponemos allí a reflexionar de la situación, creo que todos tenemos situaciones difíciles por las cuales orar. Pero ¿sabe qué? Nos acostumbramos a convivir con los problemas y al último nos resignamos y no usamos las armas que nos da la palabra de Dios para las situaciones difíciles que podamos estar viviendo. Nos hemos vuelto relajados, indiferentes, indolentes con nosotros mismos y con la situación en otros lugares. Creo que hoy nosotros como iglesia, y usted de manera individual, cuando digo iglesia aquí entramos todos, tenemos la responsabilidad de buscar de más cerca a Dios e interceder por lo que está pasando en nuestro entorno y en nuestras vidas. Debemos pedir, buscar dirección a Dios y no resignarse. Son tiempos malos y peligrosos. La palabra del Señor eso nos dice, tiempos malos y peligrosos. Nunca antes se había atacado tanto la iglesia como en este tiempo. Hay muchos cristianos que andan preocupados. ¿Qué vamos a hacer? Dicen algunos, porque esto viene mal. Y todas esas noticias yo escucho. ¿Con quién conversa? No, esto viene malo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y nuestro Dios, hermano. ¿Qué pasa con el devocional? ¿Qué pasa con lo que dice la palabra del Señor? Que tú eres más que vencedor. Se levanten los gigantes que se levanten. Y a veces nos vemos ahogados en un problema, en un vaso de agua, y allí no sabemos qué hacer. Cuando usted que conoce la palabra de Dios y escucha constantemente los mensajes del Señor y sabe que si está pasando una situación difícil, un problema grande, es allí donde Dios actúa y usted tiene que llevar la causa delante del Señor. Y orar delante de Dios, Señor, no había venido a ti, me había vuelto una persona quejumbrosa y no había recurrido a ti, pero ahora, Señor, aquí estoy delante de ti y expongo mi causa, mi queja, mi problema, mi situación, y Dios va a actuar. Pero debemos perseverar, debemos esperar la respuesta de Dios y no te impacientes, como dice la palabra del Señor. No te impacientes, pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor, que es lo que latía en el corazón de Nehemías. Pacientemente esperaré en el Señor. Y él ayunó. Y yo le digo una cosa, hermano,
como le dijo en una oportunidad el Señor a Daniel a través del ángel, le dijo Daniel, desde el día que tú comenzaste a orar, fueron recibidas tus palabras. Y yo le digo, cuando usted pone la causa al Señor con un corazón contrito, humillado, con lágrimas, quebrantamiento, y lo expone delante de Dios, desconectado del celular, desconectado de este mundo, desconectado de todas las cosas, se va, no sé, a una playa, a un cerro, a una habitación solo, y allí habla con el Señor y expone la causa delante de Él. Desde ese mismo momento, si esa es una oración que brota de lo más profundo del corazón, en ese momento el cielo se moviliza inmediatamente. Se moviliza inmediatamente. La administración de Dios comienza a moverse inmediatamente. Toman su causa y el Señor comienza a mover los hilos. Comienza a tocar por aquí y por allá. Pero en la espera, allí en la espera donde trabaja Satanás muchas veces. Pero debemos perseverar, debemos orar, estar pendientes, porque el Señor trae la respuesta. Y dice la palabra del Señor en el 5º paso, y él oró a Dios. Oró a Dios, hizo confesión delante del Señor, como ya leí, y esperó. Dice en el verso 11, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿Quién no necesita éxito? Si yo le dijera que, ¿quién quiere éxito? Vamos a levantar toda la mano. Éxito, me gusta esa palabra. Y le dice que les conceda éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Le dijo, aquí lo único, me imagino, porque no lo detalla la palabra del Señor, pero me imagino que Nehemías, con esa guía del Espíritu Santo, él pensó, aquí el Señor puede tocar al rey. Lo podría tocar, pero ¿cómo lo haría el Señor? El que puede tocar el corazón solamente es Dios. Y cuando uno comienza a leer este libro tan maravilloso que nos ayuda tanto en nuestras necesidades, nos dice ahí en el capítulo 2, en el versículo 1, sucedió en el mes de Nisán, 4 meses después. ¿Cuánto tiempo lleva orando usted por algo? Pero con ayuno y oración. No una oración así por si acaso. No. A lo mejor no lleva ni un día. Y se ha quejado y se ha lamentado delante del Señor. Pero bueno, hoy viene la palabra a usted en esta tarde. Viene la palabra a usted de lo que debe hacer. Desconéctese. Desconéctese de celular, internet, de todo. Desconéctese. Y siéntese. Y dígale al Señor, Señor, necesito hablar contigo, pero lo voy a hacer con reflexión, como el apóstol Pablo dice. Si vas a orar a Dios, aunque sean 5 palabras, pero que sean con entendimiento. ¿A quién te estás dirigiendo y a quién estás exponiendo la causa? Nos hemos acostumbrado a ir tan rápido por ahí que no tomamos en serio a Dios. Y quien no toma en serio a Dios, Dios no lo toma en serio a él. Entonces fue en el mes de Nisán, equivale a marzo o abril, en el año 20 del rey Artajerjes, dice, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Un día común, quizás pasaron los 4 meses, él seguía haciendo su trabajo, ¿cierto?, de probar el vino del rey, porque si alguien lo quería envenenar, era el primero que caía, el copero. Como también se podía sospechar de él. Y dice, tomé el vino y lo serví al rey. Como yo no había estado antes triste en su presencia, dice, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? ¿Te acusas de algo? Eso lo puse yo. ¿Por qué estás triste? Era para que el rey sospechara, ¿cierto? Estaba triste, podía pensar el rey que se acusaba de algo. Dice, pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice. ¿Por qué temió?
Por eso, porque un rey merecía la excelencia, que se le sirviera de buena gana. Y en ese tiempo podía él sufrir la muerte por esa actitud delante del rey. Y él tuvo el valor para hablar. Allí el Señor estaba moviendo los hilos. Allí el Señor estaba tocando. Era el tiempo de la respuesta. Era el tiempo en que el Señor iba a actuar a base de ¿qué? De su gracia, de su amor, de su misericordia, pero por la oración de su siervo, por los ayunos de su siervo, de su sierva. Es el camino que el Señor nos muestra. Y dice, y dije al rey, para siempre vive el rey, dice, viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Allí expone, allí el Señor está actuando. Bien cantamos y lo cantamos hoy. Usted cuando ora, usted cuando alaba a Dios. Aquí estamos alabando, usted tiene una causa, tiene un problema. Pero mientras alabas a Dios y oras a Dios, Él está moviendo sus manos, Él está trabajando. Como dije, la administración del cielo está actuando. Se está moviendo el Señor. Por eso dice ese maravilloso coro, ¿cierto? Mientras alabamos a Dios, Él está trabajando. Y en este caso maravilloso el Señor estaba trabajando. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Estaba entregado el rey porque estaba tocado por el corazón, estaba tocado su corazón por el Señor. ¿Qué pides? ¿Qué quieres? Entonces oré al Dios de los cielos en su mente, seguramente. Allí dijo, Señor, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Dame claridad. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Reedificaré la ciudad. Y mire, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Bueno, ahí no lo dice, pero más adelante sí lo dice, se tomó 12 años. 12 años, hermano, le dieron. Cuando Dios responde, responde en grande. ¿Me está escuchando? 12 años para estar trabajando allá y gozando de los beneficios de la corte, del rey. Y además, aquí ya se soltó, ya dijo, este rey está entregado, está tocado por el Señor, vamos pidiendo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y dice, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Le faltó pedir un Ferrari nomás. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando, iglesia? El mismo acceso usted y yo tenemos delante de Dios. ¿No será que nos hemos vuelto algo incrédulo? ¿No será que estamos dudando de las promesas del Señor? ¿No será que nuestro corazón se ha endurecido y te apoyas en brazo de carne y te apoyas en tu propio brazo? ¿No será que eso es lo que está pasando con nosotros? Y ya no vamos a Dios porque estamos poniendo en duda sus promesas, que son fieles y que son verdaderas, y que está con su oído atento para atender a nuestra oración. ¿O no será que nos hemos vuelto perezosos y que no estoy dispuesto a sacrificar un día de comida porque estoy gobernado por la carne? Y que mi objetivo solamente tiene que ver con el físico y con lo material. Y no estoy dispuesto a recurrir a las armas espirituales como lo cantamos aquí. Vamos al pueblo de Dios, tomemos las armas de Dios. A veces son palabras vacías, sin ninguna sustancia. Que Dios nos ayude, hermano. Él nos muestra el camino. El camino lo muestra el Señor. Él está ansioso por hablar con nosotros. Él está ansioso para tomar tu causa, mi causa.
Que Dios nos bendiga, iglesia. Yo tengo peticiones delante de Dios como todos ustedes. No estoy exento de prueba, pero siempre me he considerado un varón victorioso. Y eso no me lo va a sacar nadie. Porque mi mentalidad está en Cristo. Mi vida gira en torno a Él. Me tengo que afligir obviamente por las cosas de esta tierra, las cosas de este mundo que son necesarias. Y uno a veces se ve como un poco oprimido por esas cosas. Pero no me quitan el sueño, porque tengo lo más importante, que es a Cristo en mi vida. Y es lo que tiene usted. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Dios va a actuar, Dios se va a glorificar. Dios va a responder a nuestras necesidades, pero lo que Él quiere. Si te has estado preguntando por qué esto, por qué lo otro. Bueno, ya la palabra del Señor te dice, busca un espacio, busca un rincón, algún lugar, siéntate, piensa. Piensa un poco. ¿No será que yo no he andado bien con el Señor? ¿No será que yo me he apresurado? ¿No será, Señor, tantas cosas? Y sentir esa contrición en el corazón y decirle al Señor, Señor, quiero que tú reviertas esta situación, quiero que me orientes, que me ayudes, que me des claridad, sabiduría. Tú me dices, Señor, que no me vas a dejar, y eso para mí es suficiente. Es suficiente, para mí es un hecho. La palabra de Dios dice que Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel junto a ti. Y eso es un hecho también. Es un hecho. Y son cosas que ya para mí no, y para usted debiera ser que no deben en ningún momento cuestionarse. Él te garantiza su fidelidad, te garantiza el Señor que eres bueno y que Él nos ayuda a nosotros y que estará con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Y sobre eso nosotros tenemos que recurrir a Él y exponer nuestra causa, todas nuestras situaciones delante del Señor, y Él nos va a ayudar. Que Dios nos bendiga. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a orar al Señor, vamos a orar en este momento delante de Dios. Pero no quiero que usted deje de hacer lo que el Señor nos ha recomendado. No deje pasar esta noche para que hable con el Señor y exponga esta causa delante de Dios. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar en la presencia del Señor. Padre Celestial, nos inclinamos, Señor, delante de ti. Reconocemos, Señor, nuestras faltas, nuestros errores. Reconocemos, Señor, que perdemos el rumbo muchas veces, Señor. Caemos en la ansiedad donde tú nos has llamado, Señor, a echar toda ansiedad delante de ti, Señor. Pero nos desesperamos. Tratamos de solucionar las cosas, Señor, a nuestra manera y fracasamos rotundamente, Señor. Fracasamos. Pero hoy tu palabra, Señor, nos invita a exponer nuestra queja delante de ti, Señor. Porque tú actuarás, Señor, cuando vamos con un corazón contrito, humillado delante de ti, con un corazón quebrantado, Señor. Y con lágrimas en nuestros ojos, Señor. Pidiendo tu auxilio, tu ayuda, y tu mano poderosa y benéfica, Señor, nos va a ayudar y nos va a levantar, Señor, de esa situación. Tú eres un Dios de respuesta, lo hemos visto muchas veces. A veces el tiempo de espera, Señor, nos desespera. Pero tú eres un Dios de respuesta. Ayúdanos a esperar pacientemente, Señor. Porque tu mano, Señor, se está moviendo a nuestro favor. Te bendecimos en esta tarde. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Y que esta palabra nos llene de fe, Señor, y de confianza plena en tus gloriosas y maravillosas promesas, Señor, que son ayer, hoy y siempre. Te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.
Vengo a confiar en ti, a clamar ante tus pies. Vengo a rendirme a ti, roca de mi salvación. Vengo a confiar en ti, a clamar ante tus pies. Vengo a rendirme a ti, roca de mi salvación, pues seguro estoy que oyes mi oración. Tú acampas a mi alrededor, me sostienes con tu diestra, mis temores huyen ante ti al descansar en ti. Vengo a confiar en ti, a clamar ante tus pies. Vengo a rendirme a ti, roca de mi salvación. Vengo a confiar en ti, a clamar ante tus pies. Vengo a rendirme a ti, roca de mi salvación, pues seguro estoy que oyes mi oración. Tú acampas a mi alrededor, me sostienes con tu diestra, mis temores huyen ante ti al descansar en ti. Tú acampas a mi alrededor, me sostienes con tu diestra, mis temores huyen ante ti al descansar en ti. Tú acampas a mi alrededor, me sostienes con tu diestra, mis temores huyen ante ti al descansar en ti.